Bien, en esta ponencia ofrezco un acercamiento a la economía política de la migración. Explico cómo, después de la crisis financiera global de 2008, las nuevas exigencias de la acumulación capitalista desestabilizaron al patrón migratorio que había estructurado al movimiento masivo de fuerza de trabajo desde México y, posteriormente, Centroamérica hacia los Estados Unidos desde la década de 1970. Argumento que el capital norteamericano y el Estado imperialista estadounidense han dirigido un proceso de expulsión y contención de migrantes para adaptar a estas nuevas circunstancias. Utilizo el ejemplo de la inserción laboral de personas deportadas de Estados Unidos en la industria externalizada de call center en El Salvador para mostrar cómo, en este contexto, el capital norteamericano aprovecha las crecientes formas de explotar a los trabajadores de la región desde afuera, formas que garantizan la reproducción de la subordinación y el desarrollo dependiente de la región. Retomo el concepto de la dependencia de pensadores latinoamericanos radicales como Roy Marro Marini, Vania Bambira, Claudio Katz, entre otros. Partiendo de las teorías marxistas del imperialismo, esta tradición conceptualiza la reproducción del desarrollo desigual entre los centros imperialistas del desarrollo capitalista y la periferia postcolonial latinoamericana, y afirma que el subdesarrollo no constituye ninguna desviación, retraso o distorsión del desarrollo capitalista, sino que es un componente intrínseco del sistema económico global, que se reproduce a través de mecanismos institucionalizados de apropiación y transferencia de valor desde las economías dependientes hacia el centro imperial, así manteniendo y hasta profundizando las desigualdades históricas. La reestructuración productiva global, iniciada en la década de 1970, engendró nuevos mecanismos de la reproducción de la dependencia en las Américas. Este proceso fue el resultado del agotamiento del régimen de acumulación capitalista que David Harvey llama fordista keynesiano y la transición hacia lo que hoy conocemos como el neoliberalismo, caracterizada en parte por políticas económicas de liberalización, privatización y desregulación. La reestructuración productiva creó una nueva división internacional del trabajo y convirtió a México y el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, así como buena parte del Caribe, en reservas laborales para el capital norteamericano. Según la conceptualización de Raúl Delgado Weiss, estas economías dependientes comenzaron a exportar fuerza de trabajo barato hacia Estados Unidos de manera indirecta a través de las manufacturas de maquiladoras y también de manera directa a través de la migración masiva. Esta exportación directa de fuerza de trabajo barata configura lo que Ana María Aragonés y otros califican como el patrón migratorio neoliberal, bajo el cual la expulsión masiva de fuerza de trabajo barata desde las economías dependientes centroamericanas y mexicanas contribuye al proceso de desindustrialización en Estados Unidos, proporcionando una mano de obra racializada, desvalorizada y deportable para las crecientes industrias terciarias, mientras las remesas familiares de las personas migrantes se volvieron un sostén importante para las reestructuradas economías dependientes. Genoveva Roldán califica esta relación migratoria como una de complementariedad subordinada, característica de la relación asimétrica histórica de la dependencia que ha determinado la inserción de la región en la economía capitalista global. Este patrón migratorio fue gobernado en Estados Unidos a través de una lógica disciplinaria de lo que Nicolás de Genova teoriza como ilegalidad y deportabilidad, condiciones que se reproducen no necesariamente con el fin de frenar la entrada de migrantes indocumentadas, ni para expulsar a toda la población criminalizada, sino para garantizar su inserción desigual en el mercado laboral norteamericano. Por lo tanto, a pesar de los crecientes controles y criminalización de la migración a lo largo de la década de los 80s, 90s, 2000, pues la población indocumentada en Estados Unidos solo creció en ese periodo.
No obstante, a partir de la crisis financiera de 2007-2008, esa lógica de la deportabilidad se ha ido desplazándose por una de expulsión y exclusión masiva. La consolidación del régimen de la deportación masiva en Estados Unidos y la progresiva externalización de sus controles migratorios hacia México y Centroamérica son resultados de las tendencias de largo aliento. Sin embargo, son redobladas como respuesta oficial y represiva frente a la crisis. Transformaciones tanto en las prácticas de control migratorio como en las poblaciones mismas de las personas migrantes indican cambios profundos y cualitativos en el patrón migratorio vigente. Históricamente, el 90% de las expulsiones oficiales realizadas por el Estado norteamericano han tomado la forma de retornos voluntarios, aplicados en su vasta mayoría a migrantes provenientes de México. Las deportaciones formales, que tienen consecuencias penales mucho más graves, implican también procesos costosos y tardados de detención y audiencias, han constituido una minoría de las expulsiones. No obstante, a partir del año 2011, las deportaciones formales sobrepasaron a los retornos voluntarios por primera vez. Así que vemos lo que Adam Goodman llama el giro punitivo en la maquinaria de la deportación, que es una preferencia por este proceso formal y mucho más final, que implica, entre otras cosas, prohibiciones, ¿no?, de reentrar al país por un periodo de años y que se paga con años en la cárcel en el caso de violarlas. Al mismo tiempo, políticas como Plan Frontera Sur, los acuerdos de Tercer País Seguro y el Quédate en México han instalado un régimen de contención masiva de migrantes en la región. A partir del año 2015, México ha deportado a más personas del Triángulo Norte de Centroamérica que los Estados Unidos. Por otra parte, las poblaciones migrantes anteriormente eran compuestas principalmente por hombres mexicanos, solteros, indocumentados, buscando empleo. No obstante, la población migrante detenida por las autoridades norteamericanas en la frontera sur de Estados Unidos en la década después de la crisis fue cada vez más compuesto por familias, mujeres, adolescentes y niñez centroamericanas solicitantes de asilo. En el año 2014, las personas migrantes mexicanas representaron menos de la mitad de las detenciones en la zona fronteriza por primera vez y constituyeron solo el 29% del año pasado. La población indocumentada en Estados Unidos también se redujo, acompañada por la disminución de la migración mexicana en general y el incremento de la migración autorizada y altamente calificada desde China y la India. Estos cambios sugieren que el patrón migratorio se está acomodándose a cambios en las estrategias de acumulación del capital norteamericano post-crisis. Tania Golash-Bosa, investigadora norteamericana, argumenta que la deportación masiva ha emergido como una estrategia oficial para trasladar a la sobrepoblación relativa racializada migrante hacia la periferia en el contexto de crisis. Investigadores como Aragonés y Salgado proponen que se está construyendo ya un patrón migratorio nuevo, uno que prioriza la migración regular y altamente calificada de Asia para las industrias tech. David Feldman, por su parte, propone que el Estado norteamericano busca crear poblaciones de trabajadores no ciudadanos autorizados, pero siempre deportables y sujetos a un amplio rango de restricciones y vigilancia, a través de la expansión de visas temporales agrícolas y programas contingentes y precarios como el DACA o TPS. Bueno, ¿cómo leer, entonces, en este contexto, el empleo de personas migrantes deportadas en una industria externalizada como la de los call centers en El Salvador? La industria de call center representa la exportación indirecta de mano de obra barata. Empresas, en este caso norteamericanas, que anteriormente empleaban a trabajadores en Estados Unidos para realizar labores de servicio al cliente, apoyo técnico o ventas, hoy externalizan estas funciones hacia empresas de call center ubicadas en las economías dependientes.
Igual que las maquiladoras, la industria facilita la transferencia de valores desde la periferia hacia el centro a través de las enormes brechas salariales entre un país como El Salvador y Estados Unidos, así como masivos incentivos fiscales y exenciones de regulaciones que gozan los capitales extranjeros. Asimismo, la industria contribuye a la dependencia tecnológica al externalizar los segmentos más intensivos en mano de obra a la periferia y concentrar los segmentos más intensivos en mano de obra en la periferia y más intensivos en tecnología en el centro, ¿va? Tanto el hardware como el software que se utiliza en los call centers es importado. La inversión requerida por parte del capital de call center es entonces mínima. La mano de obra representa generalmente el 70% de los gastos. No existen datos de la cantidad total de personas deportadas contratadas por la industria de call center en El Salvador, que antes de la pandemia empleaba unas 26,000 personas en el país. Pero la consolidación de la industria, que se establece a partir del año 1999 en El Salvador, ha crecido a la par de la deportación masiva de personas salvadoreñas desde Estados Unidos, las cuales saltaron de 11,000 en el año 2006 hasta 20,000 deportaciones en el año 2007 y todavía alcanzaron 19,500 deportaciones de Estados Unidos a El Salvador el año pasado. Los migrantes angloparlantes con fuertes identificaciones y enlaces estadounidenses, o sea, personas nacidas en El Salvador que crecieron en Estados Unidos o que residieron ahí muchos años, constituyen una población altamente estigmatizada, discriminada y criminalizada en El Salvador, asociadas tanto en el discurso oficial como en el imaginario popular con las pandillas. La industria de call center bilingüe representa de las muy pocas opciones laborales que les espera en el país. Un estudio de 2017 de las trayectorias post-deportación de unas 100 personas en El Salvador encuentra que las más identificadas con Estados Unidos sufren más en cuanto a la reinserción social, pero tienen una relativa ventaja en cuanto a la reinserción económica, resultado exclusivamente debido a los call centers, donde el 38% de ese grupo estigmatizado encontró trabajo. Existen incluso convenios entre el gobierno y empresas de call center para vincular a personas deportadas con estos trabajos en el momento de su retorno. La externalización o outsourcing de trabajos de servicios en Estados Unidos hacia países como El Salvador es un proceso paralelo a la expulsión violenta de reservas laborales racializadas migrantes. En el contexto de la destabilización del patrón migratorio, la reinserción de personas deportadas de Estados Unidos en esta industria externalizada nos muestra cómo el capital norteamericano puede remetabolizar o reciclar esta mano de obra desechable de una manera extremadamente cínica, explotando a la fuerza de trabajo migrante salvadoreña ahora desde el país de su nacimiento y a un costo pues mucho menor. Con este ejemplo, vemos cómo los controles migratorios norteamericanos funcionan al servicio del capital, proporcionándolo fuerza de trabajo barata, migrante, deportable en Estados Unidos cuando lo requiere, y fuerza de trabajo barata deportada cuando las condiciones de su empleo en el centro están agotadas. Pero aunque le resulte provechoso para el capital norteamericano de servicios, el empleo de una fracción de la población deportada en la industria de call center es lejos de representar una salida viable para la economía salvadoreña, donde las remesas familiares todavía aportan muchas más divisas que las industrias de maquilas y de call center combinadas. En este sentido, pues nos muestra cómo se sigue reproduciendo el desarrollo dependiente de la región y la economía salvadoreña en este caso, obligando su asociación subordinada con la economía norteamericana en una simbiosis muy desigual, en la que la fuerza de trabajo migrante juega siempre un papel muy importante. Muchas gracias.
Muy buenos días, soy Miroslava Rosales, estudiante del doctorado en literatura en lenguas romances en la Bergische Universität Wuppertal, Alemania. Mi participación en esta mesa se titula Masculinidad e inmigración en el capitalismo global. Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos, de Juan Pablo Villalobos. Para los propósitos metodológicos sigo la perspectiva de la sociocritique, pues mi idea es acercarme al texto en diálogo con su entorno para así resaltar su dimensionalidad política. En esta exposición me propongo analizar cómo se configura y representa la masculinidad en estos contextos precarizados y de extrema violencia, cómo la identidad de género lleva la huella de su propia realidad. La masculinidad, en palabras de Rita Segato, cito, es un estatus, una jerarquía de prestigio, se adquiere como un título y se debe renovar y comprobar su vigencia como tal. Cierro cita. El género, siguiendo a esta intelectual argentina, puede entenderse como una categoría analítica que se propone dar cuenta de cómo ciertas representaciones se convierten en dominantes y organizan el mundo de la sexualidad. En el 2018 asistimos a través de distintos medios de comunicación a algo que para muchos era nuevo, pero que respondía a una crisis prolongada. Me refiero a la conformación de una caravana de migrantes que salió de San Pedro Sula, Honduras, el 12 de octubre. De esta forma se estaba dando visibilidad a un flujo que ha experimentado aumento desde la década de los 80. Desde 1980 a 2017, esta población creció 10 veces según datos del Migration Policy Institute. El Salvador, Guatemala y Honduras representan el 86% de toda la comunidad centroamericana en Estados Unidos, de acuerdo a datos del 2017. Las caravanas eran el rostro de la miseria y también de la resistencia. Ni las interminables horas de camino, ni la sed o el hambre podía detenernos en su convicción de llegar a la frontera del norte para solicitar asilo. No obstante la crítica situación humanitaria para el gobierno de Donald Trump, la caravana y las que luego se sumarían significaba una invasión. Es de mencionar que el principal destino de los centroamericanos sigue siendo Estados Unidos, con un 80% de esta población migrante residiendo allí. Juan Pablo Villalobos es un autor nacido en Guadalajara, México, en 1973, cuya residencia actual es Barcelona. Todas sus novelas han sido publicadas por Anagrama y traducidas a distintos idiomas. En el 2016 gana el prestigioso Premio Arral de Novela con No voy a pedirle a nadie que me crea. Sin embargo, el libro que más atención ha recibido por la crítica internacional es sin lugar a dudas Fiesta en la Madriguera. Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos apareció en el 2018 y fue traducida al inglés al año siguiente con el título The Other Side, Stories of Central American Teen Refugees Who Dream of Crossing the Border. Es un libro de no ficción compuesto por 11 historias y un epílogo y notas a cargo del periodista español Alberto Arce. Está inspirado en los testimonios de 10 adolescentes con estatus refugiado y como se explica desde el inicio del libro, esos testimonios fueron obtenidos gracias a entrevistas personales en New York y Los Ángeles en el 2016. Desde el título se establece una conexión con el espíritu del famoso discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, pronunciado en 1963 en el Lincoln Memorial en Washington, D.C. Así, este texto busca desde un principio provocar en el lector empatía y abonar el entendimiento de la tragedia que viven miles y miles de centroamericanos en su tránsito por México con el fin de llegar a los Estados Unidos. La estructura de los testimonios es la misma, situación detonadora, travesía y su riesgo, detención en la frontera y desenlace. Yo tuve un sueño, está marcado por el narrador autodiegético, el cual permite recrear la visión de los protagonistas en torno a la cruel travesía, en la cual el miedo, la desolación, las hostilidades están presentes. Del texto se desprende que la institucionalidad no es garantía de protección y más bien se convierte en un espacio también de reproducción de la violencia de la cual pretenden escapar los protagonistas. No obstante, también existen espontáneas muestras de solidaridad entre ellos. Para la seguridad de los entrevistados optó por el uso de seudónimos. De esta forma nos acercamos a fragmentos de las historias personales de Santiago, Daniel, Dylan, Alejandro y Miguel Ángel. Por las limitantes del tiempo me centraré en la parte titulada El otro lado es el otro lado.
Desde el inicio, la voz que describe los hechos es la del Mecha, un integrante de la Mara 18 encargada de la vigilancia de los movimientos en su territorio de control. Pocas veces en la literatura en torno a Centroamérica se ha dado paso a estas voces que tanta horror y muerte han sembrado en muchas comunidades y que han sido parte de lo que Rita Segato ha llamado pedagogía de la crueldad, que puede definirse como, cito, todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Cierro cita. Por lo tanto, resulta atinado para comprender la actualidad centroamericana que el texto abarque estos sujetos del mundo de la criminalidad y que pone en evidencia una de las causas de la migración forzada desde la región que nos ocupa, como lo ha señalado el Atlas of Migration in Northern Central America. Es decir, la violencia extrema producida por las maras también es un fuerte motivo para abandonar el país. Para Sayac Valencia estamos ante un capitalismo, cito, cuyos efectos son simultáneos en la destrucción de cuerpos y producción de capital, cuya producción se basa en la especulación de los cuerpos como mercancía, cierro cita. Y es en países como México o en los que conforman Centroamérica donde más se han sentido sus efectos devastadores y brutales. Yo tuve un sueño nos obliga a no soslayar la referencialidad. El pandillero relata su encuentro con Santiago, apodado por él como el Gordo. Cruzar la infranqueable frontera. La división entre las dos maras puede concluir en una muerte. Cito, El Salvador es un país con muchas más líneas divisorias que las que se marcan en un mapa formal. Esas otras líneas, las que marcan las pandillas, son más reales incluso que las de aquellos mapas, como Cerro Cita, como se lee en el libro Ver, Oír y Callar, un año con la Mara Salvatrucha 13 de Juan José Martínez Dawison. Y de eso estaba consciente Santiago, un adolescente de 15 años. Cuando lo enfrenta en la calle, al no ser atendido a su salud, el pandillero desea enseñarle su arma. Una valiosa propiedad en este tipo de configuración masculina, sostenida por la violencia extrema, para generar miedo y así respeto y autoridad, lo cual nos lleva a pensar en la relación masculinidad-armas. Sophie Esch considera que, cito, In societies shaped by war, a weapon is never just a tool to kill. A weapon, and a firearm in particular, wields enormous symbolic power. Cierro cita. Núñez González apunta que, por ejemplo, para el campo Buchón, como se le ha llamado el campo donde tienen cabida los símbolos y significados ligados al narcotráfico, una de los capitales determinantes de la hipermasculinidad que ahí se configura es el capital bélico. No obstante, este pandillero se sabe parte de una jerarquía, por lo tanto debe seguir las reglas del juego. Él es de los de abajo en la escala. Para el caso, en un segmento de la historia confiesa, cito, andaba muerto de hambre porque me había tocado postear desde temprano, llevaba desde las 12 y ya eran casi las 5, cierro cita. Él, al ser parte de una pieza del engranaje, se ve obligado a obedecer la orden de su agrupación de no atacar con armas sin antes saber de quién se trata el sujeto en cuestión. En el primer momento del encuentro, de acuerdo al texto, Santiago guardaba silencio. Cito, no dijo nada, nomás seguía resoplando como un caballo, señala el pandillero. Y también evitó responderle con violencia ante sus agresiones, pues es claro que se sentía vulnerabilizado. Estaba en una posición de total subordinación. Esto nos lleva a constatar que la masculinidad no puede estudiarse como un bloque homogéneo y ahistórico. Más bien, las relaciones de género nos obligan a historizarlas para su cabal comprensión. Nadie lo podría salvar a Santiago, ¿no? Cito, lo empujé del hombro y se fue contra la pared, sin resistirse de la frente. De la frente le escurría el sudor como si fuera una fuente, dice el narrador. En esta construcción de masculinidad, generar terror es parte central. No puede haber cabida para sentir empatía por el sufrimiento ajeno. Cito a Segato. La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y con esto promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. Cierro cita. La ley del barrio es impuesta por ellos. Ver, oír y callar se lee en las paredes.
De esta forma se logra acceder a ciertos bienes materiales, como por ejemplo bienes, armas, dinero, armas, y simbólicos como reverencia, autoridad y poder. Mínimos, pero al fin y al cabo privilegios dentro de esos contextos precarizados por las políticas neoliberales intensificadas en Centroamérica desde la década de los 90. Para ellos, la única forma de acceder a esos bienes negados por la sociedad es a través de la violencia en su forma más cruda. Pero Santiago, al ser interpelado por el pandillero, le dice que conoce a uno de ellos. Johnny es su nombre. Esta estrategia le serviría para lograr, quizás así, su salvación. Sin embargo, pese a eso, el pandillero lo señala como un posible, cito, poste de los mierdas, cierro cita. Es decir, lo estaba colocando en la posición de enemigo. Santiago, en su desesperación, le dice que su único objetivo de haber ido al otro lado, ¿no? Al lado infranqueable, era por la escuela y para asegurarlo le enseña la mochila. Su contenido, cuadernos, libros, más artículos para el estudio y una bolsa de papas. Luego, a pesar de sus ruegos, Santiago es llevado a la casa del Johnny. Una vez en ese espacio conversa sobre su familia. Johnny le pregunta por varios de los miembros, por ejemplo, si su mamá sigue en Estados Unidos. Le sentencia lo siguiente, cito, a tu abuela todo el mundo la quiere aquí en el barrio, le dijo, a tu abuela se la respeta, pero no deberías usar eso si no querés que la gente piense que sos maricón, cierro cita. Esto último subraya la cuestión de la conformación de la masculinidad. Se entiende que él debe protegerse por sí solo sin la necesidad de recurrir a una figura femenina o maternal, como en este caso era la abuela, figura que en el texto parece dotado de un aura de autoridad, aunque lamentablemente en ningún momento escuchamos su voz ni tampoco la de la novia de Johnny, a quien simplemente se le nombra con el genérico Jaina. Santiago menciona su enfermedad al corazón para afianzar su estrategia de sobrevivencia. De esta forma se presenta a sí mismo como débil o inofensivo para ellos, la agrupación que controla el territorio, el barrio, ¿no? Así, Santiago nos sigue los lineamientos del mandato de masculinidad que, de acuerdo a Rita Segato, puede entenderse como esa exigencia constante de probar ser hombre. Hubo un momento que casi termina llorando, algo que para la conformación de ese tipo de masculinidad es muestra de debilidad. De último, Johnny, el pandillero, le exige a Santiago que le tenga un paquete. En el contexto de la historia, de manera tácita, se entiende que es de orden ilegal. Luego hay una elipsis para llevarnos directamente a la escena de cuando el Mecha se presenta en la casa de la abuela de Santiago para recoger el paquete. Resulta llamativo que la abuela, en una actitud desafiante, le tira la bolsa. Santiago finalmente se ve obligado a escapar del país con Daniel, su hermano. Con este antecedente logramos conectarnos con la otra parte de la historia con el título Cómo nos íbamos a ir, en la cual se nos narra su dura travesía. Para cerrar esta intervención, se puede afirmar que yo tuve un sueño, el viaje a los niños centroamericanos a Estados Unidos es una vía para entender las dificultades que enfrentan en su diario vivir los que deciden emigrar forzados por múltiples causas. Asimismo, este texto muestra los elementos que determinan la construcción de la masculinidad en contextos precarizados por el orden económico global. La desechabilidad de los cuerpos es producto de lo que Rita Segato ha llamado, cito, el capitalismo en su fase apocalíptica, cierro cita. En este sentido, Villalobos va más allá de las cifras a las que estamos acostumbrados a leer en los informes sobre migración. En este texto también se puede constatar la dimensión política de la literatura y de la necesidad de más ejercicios éticos como este que pone en el centro del debate nuevamente las tragedias cotidianas, pero que también nos enseñan más sobre las formas de resistir y crear comunidad en medio de la crueldad. Muchas gracias. Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio Espinosa, soy profesor de literatura y estudios latinoamericanos en la Universidad de Cincinnati, estado de Ohio, en Estados Unidos. Y en esta ocasión voy a hablarles sobre mujeres poetas centroamericanas.
y la relación de su obra con la migración centroamericana y con las diásporas centroamericanas dentro de la región y fuera de ella. Tengo una presentación aquí que voy a compartir entonces y así mientras converso ustedes pueden darle seguimiento en la pantalla también. Muy bien, entonces vamos a empezar aquí. Mi presentación ofrece una lectura interseccional y transnacional de estas mujeres poetas de la diáspora centroamericana que voy a abordar en mi presentación. Cuando se trata de literatura sobre migración y diáspora centroamericana, la mayoría de la atención por parte de editoriales y el mundo académico ha recaído en la narrativa y en escritores varones, en esta combinación, ¿no? Ejemplos, Héctor Tovar, Rodrigo Rey Rosas, Horacio Castellanos Moya, Eduardo Halfon, entre otros nombres bastante reconocidos de la literatura centroamericana contemporánea. No obstante, las escritoras, y especialmente las poetas, han producido un corpus de mucho valor y mucha diversidad temática que tiende a no ser tan difundido y estudiado. Esta presentación tiene dos objetivos. El primero es explorar cómo las voces poéticas femeninas centroamericanas abordan la migración y la diáspora a través de sus perspectivas particulares, moldeadas no solo por especificidades de género, pero, y más importante aún, por las intersecciones del género con clase social, estatus socioeconómico, lugar de residencia, etnia y raza, condición indígena, estatus migratorio, nivel educativo, lengua y otras categorías. El segundo objetivo es analizar cómo las vidas de estas escritoras, así como la diversidad de voces, personajes e historias que conforman su poesía, representan un tipo de literatura que es transnacional en su producción, circulación y recepción. En este sentido, arguyo que la literatura centroamericana, o más bien transcentroamericana, contemporánea, debe ser entendida como la literatura de una región en constante movimiento, diálogo y redefinición. La interseccionalidad es un término acuñado por Kimberly Crenshaw en 1989 y desarrollado más adelante por Patricia Hill Collins, entre otros académicos. E indica que las variables de clase social, nacionalidad, raza, etnia, género, sexualidad, etc., siempre se influencian y amplifican entre ellas y que no pueden verse por separados, porque eso implica una visión bastante reducida, ¿no?, de los fenómenos sociales que vamos a estudiar. Además, las diferentes formas de opresión operan en conjunto al generar injusticias. Y las injusticias es un eje central de esta teoría, ¿no? Así que esta interseccionalidad también opera en los aspectos negativos, ¿no?, en la generación de injusticias para diferentes grupos sociales, para diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, estas injusticias podrían generarse en detrimento de mujeres indígenas, guatemaltecas, migrantes de extracción campesina. Y aquí vemos entonces por lo menos 4 variables interseccionales, ¿no?, en la forma en que opera esa injusticia, esa opresión. Antes de que Crenshaw propusiera este concepto, Gloria Anzaldúa, en 1987, ya había desarrollado una compleja teoría de interseccionalidad a través de sus teorías sobre fronteras y el concepto de la nueva mestiza. Para Anzaldúa, la frontera es un espacio fluido y ambiguo de intercambio, en el cual confluyen diversas culturas, lenguas, tradiciones, mitos, géneros, identidades y orientaciones sexuales, religiones, formas de espiritualidad, etc. Mientras tanto, la nueva mestiza está atravesada por y tolera esta fluidez y ambigüedad,
constituyéndose a partir de todos los cruces culturales y voces que la preceden y que ofrecen un gran potencial de resiliencia. Respecto a la idea de lo transnacional o lo transcentroamericano, la producción cultural centroamericana contemporánea, en mi opinión, no puede entenderse exclusivamente como nacional o restringida al territorio geográfico, sino que requiere un abordaje transnacional y expansivo que también incluya el arte y la literatura de las diásporas y sus poderosos e inexorables ligámenes con el istmo, ¿no? Esta idea ha sido desarrollada a partir de los años 2000 por estudiosos como Ana Patricia Rodríguez, Maritza Cárdenas y Alexandra Ortiz Bollner, y sigue siendo pues, desarrollada hasta hoy en día. En este estudio abordo el trabajo de 3 poetas. Bueno, son más, pero debido al límite de tiempo aquí hablaré sobre 3 solamente. La primera es Tania Pleites Vela, quien nació en El Salvador en 1969. Vivió en varios países después de su exilio y ahora reside en España. Alexandra Litton Regalado nació en El Salvador también en 1972. Creció en los Estados Unidos y después regresó a El Salvador como adulta, donde vive hoy en día. Finalmente, Alejandra Solórzano, quien nació en Costa Rica de padres guatemaltecos en 1980, vivió en Nicaragua y México y ahora reside en Costa Rica. En el caso de la poesía de Tania Pleites Vela, en el poema Exilio, de su poemario Preguerra, publicado en 2017, la voz poética adulta le habla a una niña que una vez tuvo que salir de El Salvador y que ha vivido desde entonces exiliada en varios países. No solo la vida de la poeta está marcada por la migración, sino que el poema en sí se mueve entre diferentes realidades temporales, geográficas e identitarias. El poema evidencia el desarraigo propio del exilio, empleando vocablos que describen el espacio del destierro como algo que existe más allá de una frontera y que le pertenece a otros, pero no a mí. Además, la experiencia migratoria se presenta como dolorosa, a pesar del intento de literalmente echar nuevas raíces. Lee el poema. En el otro lado aprendí a planear en el azul metálico de lo ajeno. Plantada estoy aquí, pero un cuervo picotea mi mirada, desangra medusas de rencorosas aguas. Este poema también expresa la dificultad de reconciliar las dos mitades de una identidad en constante reconfiguración, pero que no logra fusionarse y reconciliarse totalmente. La niña tiene escamas, la adulta tiene alas. La una no puede respirar en el espacio del exilio, mientras que la otra tampoco calza en el hábitat patria que una vez fue suyo. Lee el poema. Allá, en aquel mar, tampoco encajan las alas que fabriqué. Pez pájaro, ni una cosa ni la otra. Péndulo caótico. Hablo en el lenguaje del aire. Sueño en el lenguaje del agua. Mientras tanto, la poesía de Alexandra Litton Regalado, hablaré aquí de un par de poemas de su poemario Matria, que fue publicado en 2017. En ese poemario, Litton Regalado escribe sobre su experiencia de crecer como inmigrante en los Estados Unidos, donde está pues, la comunidad diaspórica más grande de salvadoreños en el mundo. También sobre la violencia, especialmente de género, que agobia a El Salvador, y sobre la precariedad de los migrantes, especialmente los menores de edad. Esta poeta escribe en un inglés mezclado con español y que también emplea el code switching o intercambio de códigos lingüísticos constante. La suya es una lengua claramente de fronteras, utilizando la teoría de Ansaldúa, y es un reflejo de la realidad transnacional que su vida y obra representan. Por ejemplo, en el poema Lendo, una niña se avergüenza de la fiesta de cumpleaños estilo salvadoreño que su madre le prepara en la escuela. La voz poética de la niña reflexiona sobre su piel morena, su herencia indígena
y cómo su nombre español se pierde en traducción, literalmente, en las bocas y actitudes racistas de los gringos. Aún así, logra reivindicar su legado cultural, su lengua y su identidad a través del poder de la palabra. Lee el poema. When I moved to Los Estados, I became Violeta, a thick, heavy name that tumbles clumsily from the gringos' mouths. The idea of those tiny purple flowers, quiet and elegant in the shade, didn't translate. To them, my dark skin meant Pocahontas, Tiger Lily from Peter Pan, the little Indian girl on the Land O'Lakes butter package. I couldn't explain that in my country, the Indians built pyramids, not tipis. Mientras tanto, en el poema La Mano, dedicado a the more than 60,000 children from Central America who crossed the border unaccompanied, la voz poética y su bebé de meses miran a través de una ventana una bandada de pericos silvestres que dejan tras de sí a disappearing stain, a distant murmuration, swallowed from sight. Estos son estos niños que migran solos, ¿no? Estos menores de edad que hacen el viaje desde El Salvador hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, la voz poética de una migrante que fue obligada a salir de su patria de niña observa desde su relativo privilegio de hoy cómo la violencia cíclica de este país sigue forzando a otros niños, muchísimo menos privilegiados que el suyo, a migrar una vez más. Finalmente, me referiré a la poesía de Alejandra Solórzano. Al igual que en su vida en el seno de una familia militante, la obra de Solórzano es una experiencia itinerante que a cada nada atraviesa geografías, historias, legados culturales y las heridas aún abiertas de la Guerra Civil guatemalteca y sus secuelas. En el poema La Vigilante, del poemario Todo esto sucederá siempre, del 2017, la voz poética expresa cómo la migrante está forzada a reescribir su historia constantemente, es decir, su sentido de identidad, cada vez que debe mudarse a otro país. Lee el poema. Debajo del silencio, la ecuación de la historia que debe inventarse en cada viaje. Un país a cada tanto. El alma sobre el cuaderno. Puta guerra. Solórzano pone pie en su patria por primera vez a los 14 años. Aún así, la poeta ve esto como un regreso. No a un territorio geográfico en el cual nunca ha estado físicamente, sino a una historia y a una cultura íntimamente ligadas a su identidad. En Malitzin Tenepatl, del libro Detener la Historia del 2015, la voz poética se identifica con la Malinche, escarbando en la historia en busca de una raíz maya común y rescatando una sororidad de mujeres forzadas al exilio y a perder sus propios nombres en este proceso. Como indica Silvia Elena Guzmán, que ha escrito un artículo sobre la poesía de Solórzano y el tema de la migración en ella, Malitzin es la mujer centroamericana, es la mujer migrante reducida al olvido. Lee este poema. Somos dueños aún de esta tierra, aves del insomnio, y el pasado nos dice que no hemos terminado de volver. Para entender, veo tus ojos y los de tu niña. Nunca nos hablaron, Malitzin, de lo que significaba el regreso. Quizá nunca salimos, quizá nunca llegamos, aunque no conozcamos ya nuestros nombres, pero sí el signo de la que mira desde nosotras. Los anteriores ejemplos muestran algunas temáticas centrales de la poesía sobre migración de autoras transcentroamericanas contemporáneas. Un estudio más detallado, que está en proceso, revelará otras asociaciones interseccionales, especialmente de clase, y las diferentes militancias desde las cuales se posicionan estas poetas. Esta es mi presentación. Les agradezco mucho y pues luego tendremos la oportunidad para algunas preguntas. De nuevo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Sarmiento y soy profesor asistente de Español e Historia Latinoamericana en la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia. El título de mi ponencia es
Duelo y migración, la voz de los desaparecidos en Libro Centroamericano de los Muertos de Balam Rodrigo. Comienzo. Cualquier persona medianamente informada está al tanto de los peligros que enfrentan los migrantes centroamericanos en su viaje hacia los Estados Unidos. El secuestro, la violación, la extorsión, el asesinato y la desaparición son algunas de las amenazas que todos los días enfrentan cientos de migrantes en su paso por México. Según el Missing Migrant Project, más de 1.000 migrantes de origen centroamericano han desaparecido entre 2014 y 2020, aunque sabemos que la cantidad exacta no solo es muy difícil de determinar, sino también probablemente sea mucho mayor que lo que ellos estiman. Un trágico ejemplo de lo anterior ocurrió el año 2010, cuando 72 personas, la gran mayoría provenientes de países centroamericanos, fueron asesinadas a pocos kilómetros de la frontera de los Estados Unidos, en lo que conocemos como la masacre de Tamaulipas, la que se mantiene aún impune. Pese a la alta tasa de desaparición y homicidios de migrantes en los últimos años, el Estado mexicano y sus pares centroamericanos han hecho muy poco para esclarecer las violentas situaciones que se dan en el tránsito por México. Pese al desinterés de las autoridades, los familiares de migrantes desaparecidos se han organizado en diversos países del llamado Triángulo Norte, El Salvador, Honduras, Guatemala, exigiendo conocer el paradero de sus seres queridos. Muchas de estas organizaciones utilizan Facebook, por ejemplo, para distribuir fotos e información de familiares desaparecidos y en otros casos para circular fotografías de personas fallecidas que se encuentran anónimas. La desaparición y presumiblemente muerte de cientos de personas cada año se convierte en una profunda experiencia de pérdida para estas familias, una en la cual el trabajo del duelo se dificulta considerablemente dado el desconocimiento sobre el paradero de sus seres queridos. Tomando lo anterior como punto de partida, el objetivo de la presente ponencia es reflexionar sobre el trabajo del duelo en el contexto de la migración centroamericana hacia los Estados Unidos. Para esto, tomaré como objeto de análisis el poemario Libro Centroamericano de los Muertos del poeta mexicano Balam Rodrigo, publicado en 2018. Antes de pasar al poemario, quisiera comentar brevemente algunas consideraciones con respecto al trabajo del duelo y la migración. El duelo, como señala Sigmund Freud, es la reacción ante algún tipo de pérdida. El objeto perdido, sin embargo, no se limita a las personas y puede entenderse también como la pérdida de alguna abstracción, como la libertad, la patria, la nación, etc. Así, podemos proponer que desde un primer momento la migración se encuentra ligada a la pérdida, especialmente en los casos de migración forzada, que es lo que ocurre con mucha frecuencia en América Central. Pero la pérdida y el trauma no se relacionan solamente con la partida de un determinado lugar, sino también con los traumas que los migrantes experimentan en su recorrido, el que muchas veces continúa cuando estos llegan a su lugar de destino. En el caso de los migrantes centroamericanos, lo anterior se traduce en discriminación, pobreza, hostigamiento y persecución por parte de distintas comunidades y ciudades de acogida en los Estados Unidos. Lo anterior es sin duda la experiencia de los migrantes. Sin embargo, otro punto importante aquí es la experiencia de las familias que son abandonadas cuando una persona decide marcharse. Allí también hay pérdida, por supuesto, pero esta se convierte en algo mucho más doloroso cuando el padre, madre, hermana, hijo, sobrino, sobrina, etc., desaparece sin dejar rastros. Las familias enfrentan aquí la dificultad de no saber qué ocurrió con sus seres queridos y por ende el trabajo del duelo se complejiza aún más. El duelo, como señala Jacques Derrida, consiste siempre en ontologizar los restos, en hacerlos presentes. Por lo mismo, nada puede ser peor para el trabajo del duelo que la confusión y la duda. Lamentablemente, el conocimiento que podría facilitar el trabajo del duelo para los familiares de migrantes desaparecidos se niega constantemente gracias a la inoperancia y la poca voluntad de las autoridades de los países involucrados. En síntesis, vemos que la migración y el duelo se entrecruzan en diversos niveles. La migración es, a nivel sistémico, una experiencia de la pérdida. Lamentablemente, en el caso de la migración centroamericana,
a los Estados Unidos, estas pérdidas no solo se multiplican, sino también se prolongan debido al desconocimiento absoluto del destino de los migrantes. Con estas ideas en la cabeza, quisiera discutir ahora dos ideas que me parecen centrales en el poemario Libro Centroamericano de los Muertos de Balam Rodrigo. Lo primero que es importante comentar es el uso del palimpsesto. En palabras simples, el palimpsesto es una técnica en la cual se interviene un texto que ya existe previamente. Vale decir, es la técnica mediante la cual un texto emerge a partir de la modificación de un texto anterior. En palabras de Sarah Dillon, el palimpsesto es un intrincado fenómeno en el cual textos que de otro modo se mantendrían sin ninguna relación se involucran y se enredan, se entrecruzan, interrumpiéndose y evitándose mutuamente. En Libro Centroamericano de los Muertos, brevísima relación de la destrucción de los migrantes de Centroamérica, colegida por el autor de la Orden de los Escritores de Poesía, año de 2014, ese es el título completo del libro, el uso del palimpsesto no es ningún secreto. El autor nos advierte en su nota del autor que, cito, tanto el subtítulo y el epígrafe inicial, como los subtítulos y los epígrafes de todas las secciones corresponden a fragmentos de la obra Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Realicé intervenciones, actualizaciones, incorporaciones y reapropiaciones en dichos epígrafes a manera de palimpsestos, las cuales se encuentran en cursivas. Luego del título y la nota antes citada, el poemario nos presenta el argumento del presente poemario y palimpsesto fiel, donde observamos el tono de las intervenciones que Balam Rodrigo hará a lo largo del libro del famoso texto de Fray Bartolomé de las Casas. Allí leemos, cito, todas las cosas que han acaecido en México contra los migrantes centroamericanos en tránsito hacia los Estados Unidos, entre estas son las matanzas y estragos de gente inocente que en este país se han perpetrado y que todas las otras no de menor espanto. Fin de cita. Este tipo de intervenciones se sostiene a lo largo de todo el libro, donde cada capítulo es antecedido por un fragmento de la brevísima relación intervenido por Rodrigo. Por medio de cambios mínimos, a veces de una sola palabra, el texto de las casas revive, cobra fuerza y se actualiza en el drama de los migrantes centroamericanos a casi 500 años de la publicación original de la brevísima relación. En la introducción al apartado dedicado a Honduras, por ejemplo, Rodrigo nos presenta las siguientes alteraciones al texto lascasiano. Cito. Desde a pocos días mataron a muchísimos migrantes y después sucedieron otros muchos tiranos crudelísimos de distintos carteles que con matanzas y crueldades espantosas y con hacer esclavos y venderlos a los tratantes de seres humanos, a los pederastas, a los varones de la droga, y con la tiránica servidumbre ordinaria desde el año de 1900 y hasta el día de hoy, año de 2014. Asollaron a aquellas gentes migrantes de la provincia y reino de Honduras. Fin de cita. En el Libro Centroamericano de los Muertos, el palimpsesto va más allá de cualquier fin estilístico. Las intervenciones realizadas por Rodrigo a la brevísima relación buscan establecer una conexión no solo entre el poemario y el texto de las casas, sino también entre la violencia despiadada de la conquista de América y la violencia ejercida en contra de los migrantes en el presente. Así, los casi 500 años que separan a ambas publicaciones se ven reducidos a una mutación de los ejecutores y víctimas de la violencia, pero dejando en evidencia la atemporalidad de la brutalidad y los horrores a los que los seres humanos son sometidos en el territorio que actualmente conocemos como México. Como diría Sergio Villalobos Ruminot, la presencia abundante de los cadáveres en la época contemporánea deja en evidencia que la condición brutal de la llamada acumulación primitiva no está en un pasado remoto y ya superado, un tiempo abstracto y especulativo, sino plenamente vigente en nuestra realidad. Quisiera comentar ahora algunos poemas de este libro que a mi parecer se involucran y se hacen parte del trabajo del duelo. La particularidad de estos versos, como veremos, no radica solamente en su fuerza y emocionalidad, sino también en la perspectiva que adopta la voz poética. El primer poema del apartado de la provincia y reino de Guatemala
titulado 14 grados 40 minutos 35.5 segundos norte, 92 grados 8 minutos 50.4 segundos oeste, Suchiate, Chiapas. Todos los poemas son nombres de coordenada geográfica. Nos ubica geográficamente en el grado cero de la migración centroamericana, en el espacio exacto donde los migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses o de donde sea que vengan, adscriben a la categoría de migrante centroamericano. Ese espacio es el río Suchiate, que divide México de Guatemala. El poema abre de la siguiente forma, cito: Este es el origen de la reciente historia de un lugar llamado México. Aquí migraremos, estableceremos la muerte antigua y la muerte nueva, el origen del horror, el origen del holocausto, el origen de todo lo acontecido en los pueblos de Centroamérica, naciones de la gente que migra. Fin de cita. Los primeros versos de este poema establecen la frontera mexicano-guatemalteca como el punto de inicio del martirio de los migrantes, como aquel espacio de lo que Rodrigo denomina como la muerte nueva, aquella que, en décadas recientes, se ha convertido en el destino fatal de cientos de migrantes centroamericanos que se aventuran a atravesar la geografía controlada por el Estado mexicano. La voz poética continúa su recitar diciendo que él o ella se ha dirigido a dicho lugar porque allí ha muerto su padre, quien iba de camino a los Estados Unidos. Con la pena por la muerte del progenitor, la voz poética se decide a seguir sus pasos y lamentablemente enfrentarse al mismo destino. Cito: Huí del penetrante olor a odio y podredumbre, caminé descalzo hasta el otro lado del inframundo, para curarme los huesos y el hambre. Nunca llegué. Fin de cita. A partir de aquellas palabras, nunca llegué, entendemos que la voz poética nos habla desde el más allá. Ella ha sido una más de los cientos de víctimas que ha dejado la migración centroamericana hacia los Estados Unidos. A continuación nos relata su propia muerte. 2 machetazos me dieron en el cuerpo para quitarme la plata y las mazorcas del morral. El primero derramó mis últimas palabras en quiché. El segundo me dejó completamente seco. Fin de cita. Tras la muerte de la voz, que identificamos como un indígena maya quiché, sin embargo, no viene el silencio y la desaparición, sino más bien le sigue la aparición de un espectro que se posicionará como el testigo de los crímenes y la violencia por venir. En sus palabras: dicen algunos que en la ribera de este río se aparece un fantasma, pero yo sé que soy, que he sido y que seré, el unigénito de los muertos. Y más adelante: todos los días veo pasar a las hileras de muertos, a los que migran sin llegar a Estados Unidos, parvadas de cuerpos en pena, tristes figuras humanas, barro entre los insomnes dedos de Dios. Fin de cita. Este poema no solo marca el punto geográfico que da inicio a la migración centroamericana, sino también anticipa el tono del resto de los poemas del libro. A diferencia de otras obras, la particularidad de este poemario, como se ha visto hasta aquí, es que el trabajo del duelo se presenta como una disposición permanente, en la cual no solo participan los seres dolientes, sino también los mismos muertos. En este poema, el hablante lírico sale de Guatemala movido por la muerte de su padre. Sin embargo, al poco andar, ella enfrenta el mismo destino trágico. A partir de allí, la voz, como sujeto que llora y es llorado, dará testimonio de los centenares de muertos que habrán de pasar frente a sus ojos. El segundo poema que quisiera comentar aquí se titula 16 grados 7 minutos 12.1 segundos norte, 93 grados 48 minutos 11.7 segundos oeste, Tonalá, Chiapas. Este poema abre la sección dedicada a El Salvador. Aquí la voz poética es un niño de 11 años oriundo de Soyapango. En el primer verso el poema nos da a entender inmediatamente que la voz poética está muerta. Cito: tengo 11 años, ahora y para siempre. De antemano sabemos que el niño que da voz a este poema está muerto, y lo que leeremos a continuación es la tragedia que lo obligó a perder la vida a tan temprana edad. En la tercera estrofa del poema, el niño nos cuenta la tragedia que afectó a su familia. Mi padre fue asesinado por pandilleros de la Mara Salvatrucha. Le quitaron una soda y una cora. No tenía más. Ganaba $3 al día en el vertedero. Tras el homicidio, el niño huye con su amigo Pablo, de 15 años, con el sueño de convertirse algún día en jugador profesional de fútbol en Estados Unidos.
El niño y su amigo cruzan la frontera mexicana y en Ciudad Hidalgo se montan en la bestia. Sin embargo, antes de Arriaga me quedé dormido y todavía sigo cayendo, reza el narrador. Tras morir, el niño reflexiona. Llevaré para siempre, como el mágico, un 11 tatuado en la espalda, quizá por el número de bolsas en que guardaron todo partido mi cuerpo. Tal vez porque traía puesta la camiseta de la Selecta con la misma cifra, o porque la muerte lleva el 11 infinito de las vías del tren grabado en el vientre. En este poema, los sueños de salir de la pobreza por medio del fútbol son cortados de manera violenta por los rieles sobre los cuales corre la bestia en su tránsito mortal hacia el norte. Este niño, no obstante, al igual que en el caso anterior, no desaparece de las páginas del libro centroamericano de los muertos tras su muerte, sino más bien es precisamente esta la que le permite constituirse como la voz lírica del poema. Una vez más, vemos aquí una exploración del trabajo del duelo desde una figura compleja, aquel que llora a su padre muerto, pero a la vez se convierte en objeto del trabajo del duelo para otros personajes que no figuran en el poema. Con base en los ejemplos anteriormente analizados, se puede establecer que el libro centroamericano de los muertos de Balán Rodrigo representa una aproximación compleja y multidimensional del trabajo del duelo en el contexto de la migración centroamericana hacia los Estados Unidos. En este libro, Rodrigo no solo explora el duelo desde la perspectiva más habitual, el de las familias, sino también explora el dolor por medio de la voz de los propios muertos. Son los muertos quienes adquieren aquí el protagonismo. Mediante este mecanismo, ellos narran sus propias pérdidas, su propio dolor, pero además dejan en evidencia su rol como espectros que aún deambulan en territorio mexicano, mirando con dolor el mortal destino que espera a cientos de migrantes como ellos. Estos espectros, como nos recuerda Derrida, viven ya fuera del tiempo. Nunca mueren, solo existen para reaparecer una y otra vez. Su función es recordarnos aquello que no podemos ver, el rostro de los desaparecidos. Muchas gracias.